Vamos a empezar porque parece que hay ya más. Yo al menos sé 4 que me han avisado. Que unos están en París y otros en Alemania. Pero estos ya que vienen siempre, ¿no? De nuestros amigos. Bien, pero de todas formas vamos a aprovecharlo. Además, como además queda esto grabado de algún modo. La película que vamos a ver hoy se me oye, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Es una producción de hace, 43 años. Hace 43 años que está hecho, en 1983, y es una producción de Estados Unidos, Reino Unido e Italia, y rodado exclusivamente en los escenarios naturales de Roma, ciudad, y del Vaticano. Los hechos que se relatan, todos, hasta los anecdóticos, son verdad. Son realidad, es memoria histórica de verdad. El relato se estructura a modo de un permanente duelo muy arriesgado por otra parte, entre un oficial de la curia de la Santa Sede, que es un sacerdote irlandés, Monseñor O'Flaherty, que actúa con valor y con humor, también hay humor, y un oficial alemán de las SS, jefe de la policía de la Roma ocupada, el coronel de la Gestapo Herbert Kappler, estricto e implacable, pero, eso sí, muy buen padre de familia y muy de su familia. 3 personajes son los básicos de toda la película. Monseñor O'Flaherty, que nació en Irlanda, el auténtico, aparte del... Y eso, el artista que lo representa es Gregory Peck, pero el Monseñor Flaherty de verdad, en su día, pues nació en Irlanda en 1898, a los 27 años se ordenó sacerdote, prestó servicios diplomáticos para la Santa Sede en Egipto, Haití, República Dominicana y Checoslovaquia, y al iniciarse la Guerra Mundial en 1939, pasó al Vaticano como oficial de la curia, por eso se le llama monseñor, aunque no sea obispo, como oficial de la curia, y es un hombre muy peculiar, era en su vida real, aficionado al boxeo, practicaba el boxeo, practicaba el golf, y luego tenía mucho feeling con las señoras. Con las señoras tenía mucho feeling. No porque fuera Gregory Peck, sino el auténtico, ¿no? Y eso era muy bueno, porque él además era agente de la Santa Alianza. La Santa Alianza es el servicio secreto del Vaticano, que ya os diré cuándo se creó. Pero que existe es el mejor del mundo. A continuación viene el Mossad israelí. La CIA queda en tercer o cuarto lugar. El nuestro CSIT o CNI, está en sexto o séptimo. No está mal. Pero la Santa Sede tiene un servicio secreto fantástico, claro, que pasa una cosita en un pueblo de Pakistán. Se llama al cura de allí, o obispo de allí, oye, tú obsérvame a ver si se mueve esto, si pasan tanques, si esto se altera. Cualquier párroco lo tiene barato y rápido. Y es el mejor del mundo. De tal modo que no entra en la historia de aquí, pero por ejemplo Pío XII, que es el papa que se adora aquí,
pues avisó con tiempo a Bélgica y Holanda que serían invadidas por los alemanes. Bien, entonces, este personaje, que es el irlandés, las señoras, que eran muy amigas de él, un señor que era muy simpático, muy guapo, muy tal, ¿no? Pero le servían mucho también para trabajar, ¿no? Pues las señoras le ayudaron a montar este servicio secreto, montó un plan de ayuda dentro del Vaticano a judíos, y ya había muchos soldados que habían sido hechos prisioneros por los alemanes y estaban, al entrar en Italia, estaban prisioneros, pero por momentos de algún despiste y tal se podían escapar. Todos estos aliados que se escapaban iban al Vaticano y sabían que Monseñor Hafferty de algún modo les ayudaría, ¿no? Y bueno, ya veremos, esto llegó a ser miles, lo cual ganó para el Papa Pío XII, para la Iglesia Católica y para el Monseñor Hafferty, le honraron todo el mundo. Hasta el Consejo Mundial de Judíos le hizo justo entre todas las naciones a Monseñor Hafferty. Y por supuesto que Estados Unidos le dio la máxima condecoración que tiene Estados Unidos y varios países. Es decir, que al acabar la guerra se supo todo esto que veremos aquí en parte. Bien. Es decir, bajo la sombra del Vaticano, en iglesias, conventos, escuelas, palacios y casas particulares, llegaron a alojarse 4.000 refugiados, todo hecho por este hombre, con estas señoras que le ayudaban, monjas, algún cura más, y montaban unas redes para ir. Fijaros un momento, hay una escena de que es una sesión de ópera, os digo para que os fijéis. No os diré el que es, pero fijaros, y si no al final os lo diré. El truco que utiliza este hombre cuando se presentan cara a cara, el de la Gestapo, que es el jefe de toda la policía de Roma, pero que de momento guardan las formas, naturalmente el Vaticano está libre, ¿no? Está inmune. Pero ¿cómo? De una conversación trivial, de esas que siempre hablan en segundas, muy sonrientes, el de la Gestapo y este monseñor, tal, le pide una cosa que al de la Gestapo le alarga incluso. Bueno, pues sí, hombre. Ya veréis, esa cosa que pide liberó a 3.800 personas. Veréis por qué y cómo es. Y claro, es que en el espionaje se montan cosas a veces muy sencillas que pueden valer mucho. Bueno, pues la escena de la ópera, cuando se encuentran, fijaros, y si no, al final ya os diré en qué consistió. Bueno, vamos a seguir. No entro en más. Esto es lo que os decía. Al terminar la guerra, Monseñor Flaherty fue distinguido con el nombramiento de Comendador de la Orden del Imperio Británico, la Medalla Presidencial de la Libertad con Palma de Plata de los Estados Unidos y la proclamación de Justo entre las Naciones por el Estado de Israel. Bien. Se escribió de todo esto un libro biográfico titulado La Pimpinela Escarlata del Vaticano, sobre el cual se ha montado la película, pero el libro simplemente es histórico, ¿no? La película refleja también todo. Monseñor, como os he dicho, está representado por Gregory Peck, que él es un veterano y reconocido actor californiano católico, al que recordaremos de películas como Las llaves del reino, Vacaciones en Roma, Matar a un ruiseñor. Segundo personaje de los tres, el coronel Herbert Kaplan. El de verdad, el que está representado aquí, nació en Stuttgart, Alemania, en 1907, era un electricista de oficio, se afilió al partido nazi a los 23 años y en 10 años fue ascendiendo por méritos propios
hasta alcanzar el grado de coronel de la Gestapo. Estaba casado con una enfermera de carrera, tenía 2 hijos y eran una familia muy unida. Al terminar la guerra, veremos todo cómo se mueve aquí, ¿no? Pero al terminar la guerra es detenido y le condenan, hay juicios como los de Nuremberg hubo en Alemania, y le condenan a cadena perpetua. Luego veremos qué pasó. En ese momento que había acabado la guerra, que había sido todo en Roma, como jefe de policía, pues tenía 40 años. Es decir, que se va a una cadena perpetua con 40 años. Pero ya veremos qué pasa. La providencia es la providencia. Por eso aquí yo tengo escrito: su historia prosiguió de una manera que no se puede imaginar y que veremos al final de la película, pero después necesito que os quedéis, cuando ya pongo, al final salen 2 escenas con unos letreros en alemán y traducidos, que dicen qué pasó con este hombre. Pero luego yo os lo explicaré, y además os explicaré otra cosa que no sale al final de la vez. Necesito 3 minutos, los he medido, después. Y luego está la figura del Papa Pío XII. Y claro, el Papa Pío XII, todavía ahora a veces leeréis que hay opiniones de que no hizo todo lo posible por salvar a los judíos y tal, porque la encíclica que hizo, una encíclica denunciando la ideología nazista, pues no la consideraron suficientemente dura. Claro, después se sabe que en el momento que escribió la encíclica ya había empezado la guerra y estaban ocupados ya parte de países de Europa. Y entonces se jugaba en que en venganza Hitler a todos los católicos de todo lo que tenía los machacara. Entonces dice: hombre, pues yo voy a condenar, pero no de un modo que exacerbe tanto a los nazis, que lo paguen todos los católicos que ya están bajo su jurisdicción. Entonces tengo que ir con cuidado. Además era un hombre muy diplomático. En cambio sí hizo todo por salvar a esos miles de judíos, tal. Incluso un truco que utiliza el Vaticano algunas veces, no en esta película, no en este caso, pero en otras, es que se filmara una película dentro del Vaticano, y para filmar determinadas escenas del tiempo de los romanos se necesitan muchos extras, ¿no? Y entonces, claro, pues no podían impedir que tantos extras, que el Vaticano respondía por ellos, iban entrando, y esto ya no salía. Todo esto se salvaba. Pero mientras tanto había que hacer el montaje de que se rodaba una película, Es decir, que sí hizo mucho la Iglesia Católica y el Papa por salvar judíos, pero no lo podía hacer de un modo que molestara tanto, que entonces todos los que estaban fuera del alcance del Vaticano pues sufrieron, ¿no? Bien. Pregunta, que esto ya no sale porque ya ha pasado, cuando la película, lo que contaré, ha pasado. ¿Fue bombardeada Roma? Pues sí, y mucho. ¿Por qué? Por los aliados, ingleses, norteamericanos, franceses, los aliados, porque ya habían entrado los alemanes en Roma. Y entonces, claro, era una bestialidad, bombardearon un barrio, sobre todo obrero. Y ahora quedo pasmado cuando leo: han bombardeado los de Ucrania, tal, ya los de Moscú. Y luego lees, como todo va con drones y tal, lees 7 muertos y 20 heridos. Y dices: Dios mío, con todo lo que cae, y ves tú las humaredas, 7 muertos y tal, ¿te parece poco? Porque ese día en Roma, un solo día que bombardearon los aliados, murieron 3.000 personas. 3.000 y 11.000 heridos. O sea, fue un machaque tal que el Papa, que sí estaba respetando el territorio del Estado Vaticano, cogió un coche y un acompañante, se salió volando y se fue al barrio este cuando acababa el bombardeo. Fue allí,
animarles a decir que le haría lo posible para que no se repitiera, les bendijo, rezaron juntos, volvió al Vaticano como ahora nuestro Papa que ha venido, pero está ensangrentado todo, la gente que se le cogía de herido estaba lleno de sangre. Llegó y automáticamente a mano escribió al presidente de Estados Unidos diciendo, hombre, Roma tiene una historia que es la historia central casi del desarrollo, hay monumentos, hay tal, y habéis bombardeado además una zona de trabajadores. Bueno, total que consiguió que se proclamara Roma ciudad abierta, que quería decir que ni unos ni otros atacarían, es decir, que se podía tener la seguridad de que bombardeos no habría. Y efectivamente, en un momento dado, cuando ya los alemanes ya tienen los aliados rodeando Roma, les dejan salir a los alemanes sin disparar, se van los alemanes y entran los americanos y tal, pero evitan violencia. Con motivo de ser ciudad abierta, que hubo dos más, me parece que una Atenas, también por su condición tan histórica, ¿no? Bien. Esto ya está, esto ya lo tenemos. Al terminar la guerra, el Congreso Judío Mundial agradeció al Papa Pío XII su valiosa y humanitaria intervención en el conflicto, y Gary Krug, que era un presidente de una fundación hebrea, afirmó que Pío XII era la persona que más judíos había salvado en la historia. Lo digo porque ahora a veces se lee esto de, hombre, no fue muy enérgico con su carta apostólica y tal. Bueno, pero cambió, mientras tanto, lo que podía directo trabajaba. Lo que no podía hacer era una actuación que él podía quedar muy bien, pero perjudicaba a los católicos que estaban bajo la férula nazi, ¿no? Bueno, un momento, solo os digo la Santa Alianza, he dicho que es el servicio secreto. En la película los alemanes se confunden y dicen que es el Santo Oficio, que es la Inquisición. Pero a ellos les suena y dicen, no, creo que es un agente del Santo Oficio. No, la Inquisición perseguía, pero en cuestión ideológica, ¿no? Pero que no tiene nada que ver. ¿Cómo empezó la Santa Alianza? Pues empezó en 1566 con Enrique VIII en Inglaterra, de rey, casado con Catalina de Aragón, nuestra española, Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos y tía del emperador Carlos I de España y V de Alemania, o sea, un personaje. Y naturalmente, pero Enrique VIII se encaprichó de Ana Bolena y tal, y pidió al Papa pues autorización para divorciarse. Naturalmente el Papa le dijo que ni hablar. Aquí empezó la decisión anglicana, que entonces el jefe de la Iglesia Católica en Inglaterra es el rey, y empezó, bueno, pues esa historia, ¿no? Entonces ahí sí que ya el Vaticano dijo, tenemos que tener espías en la corte de Inglaterra, en tal, que nos digan que este tío está loco y que no haga otras barbaridades, ¿no? Ahí empezó a trabajar la Santa Alianza. Bien, pues yo creo que ya solo os tengo que decir, aviso especial para hoy, debido al sorprendente mensaje que sale muy breve, no da casi tiempo a leerlo, al final de la película. Os ruego esto en menos de 3 minutos. Yo os explicaré lo que, además de lo bueno que se dice ahí, cosas más buenas que pasaron después y que son, nada, una ficha y media, están ahí recogidas. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, ya pasamos a sumergirnos en esa apasionante historia real, escarlata como la faja de Monseñor Rafferty, negra como el uniforme del coronel de las SS y blanca como los
sotana de Pío XII. Espero que os guste y al final haremos. Sus hijos en Salada, Suiza, inmediatamente, claro, que inmediatamente pues ya sabe quién nos ha salvado, a pesar de que de momento reaccionó humanamente. Y entonces pudo escribirle desde la cárcel para que quería verle, para agradecerle lo que había hecho. Entonces Kapler fue a verle y ya desde entonces, pues, desde entonces cada mes O'Flaherty le visitaba y acababan hablando de literatura, de religión. Y aquí estoy, decía Monseñor, con este hombre, Kapler, que puso precio a mi cabeza y ahora somos como una especie de amigos. Y el coronel decía que lo consideraba un amigo paternal. Acabaron rezando juntos y unos años después, en cuestión de minutos, el nazi más famoso de Italia fue recibido en el seno de la Iglesia Católica por el mismo hombre que había tratado de matar. Pero luego hay otra cosa que no sale en la película, que es que el gran rabino de Roma, conmovido por la gran ayuda recibida con motivo de aquella recolección de 50 kilos de oro, donde los sacerdotes y los monseñores se quitaron anillos y en las parroquias hicieron recolección para salvar a los judíos con sus joyas, pues estaba tan impresionado que al final, un año y medio después, solicitó ser bautizado y el gran rabino de Roma se hizo católico. No, sí, Eso es todo. es increíble. Es increíble. Muy bien, nos ha interesado, ¿no?